La Fundación Juan Brito, en colaboración con la Fundación La Caixa y el Cabildo Insular de Lanzarote, presentan los podcasts de Memoria del Mañana, un proyecto que invita a un viaje en el tiempo para constatar cómo las experiencias de las personas mayores han influido y dado forma al mundo actual. El proyecto busca destacar la importancia de la memoria histórica y el legado de las generaciones pasadas en la construcción de un nuevo presente. Podcast realizado por Víctor Brito. Me decía que sí, con los camellos araban y después del arado me imagino que también con el tema del trillado del campo también lo tenían era ahí en la casa. Sí. ¿La casa cómo era? Una casa normal, esa pequeña, de campo, de patio, de habitaciones así, el patio grande al centro, delante. Ok, donde No trabajaban, era, donde estaba la era. Donde no era un edificio como hoy, no. Una casa. Pero ¿y sigue estando esa casa ahí? Sí, las casas están. Vale, la siguen habitando, me imagino. Sí. Vale. Me decías que luego a los 12 años te fuiste a vivir para Arrecife, me imagino por el tema de trabajo. De trabajo, sí, de mi padre y... Porque tu padre seguía trabajando. Mi padre trabajaba aquí, tenía que venirse los lunes y irse los viernes a casa. Ajá. Y así cuando ya se pudo, que se fabricó, ellos fabricaron aquí, pues lo vinimos para Recife. De la infancia, antes de mudarnos para Recife, de la infancia allí en Uga, ¿recuerdas alguna cosa, por ejemplo, juegos que hicieran ustedes con los niños, si tenían oportunidades o tenían tiempo de jugar? Podemos jugar a la soga, a la comba, como le llamamos hoy, sí. O al teje, que era hacer unas marcas en el suelo y con la pierna a las alas, que no podía hacer hoy en día, pero no. Sí, hoy no tengo equilibrio para eso. Algo ahí, no tengo equilibrio para eso. Cositas así de campo, de niño. Bueno, pero, me imagino que también Uga en aquella época era muy pequeñita. Claro, muy pobre, no había nada. Yo me imagino que Uga en aquella época, había terrenos cultivados, ¿no? Se veía esa imagen que yo creo que ahora no se ve, ¿no? Del campo arando. De trabajo de campo. La gente se ayudaba. Sí, antes sí. Sí. Todo el mundo iba a ayudarse uno vecino al otro. Vale. Estábamos en la época de la cebolla, estabas todo 3 o 4 meses trabajando porque empezabas con y terminabas con el último ayudándole a Boya. ¿La época de la cebolla a qué época correspondía más o menos? Para abril, ¿no será? Me parece. Se estaba cabezando la cebolla. Y me decías que trigo, cebolla, sandía, no. Bueno, sandía no la conocíamos. Sandía los hace Bartolomé. Nosotros no conocíamos la sandía ya. No. Y la comida, la mesa, los platos de comida de aquella época que Potajito por la mañana y potajito por mediodía y potajito por la noche. Y ya, por la mañana sería el agüita con gofio, la leche de cabra. El que la tenía. La casa, entonces, si ustedes eran medianeros, la casa sí les pertenecía a ustedes. Sí, las casas eran de mi padre. O sea, el medianero lo que hacía era, les dejaba el terreno. Sí. Ustedes cultivaban, ustedes se quedaban parte de eso que cultivaban. Sí, de lo que se cultivaba, sí, le llevaban una parte al medianero y otra parte se quedaba. ¿Sacaban negocio con lo que ustedes se quedaban? ¿Vendían? Vendía, no me acuerdo de qué vendía. Quedaba para los gastos de la casa, para hacer gofio, para moler y para los animales y para esas cosas, sí. ¿Tus padres eran de Uga también? Mi padre de Yeso y mi madre de Uga. ¿Y qué recuerdos tienes de ellos? De unos recuerdos buenos, pues fueron buenos padres, sí. Sí, comprensivos. Sí, pero mi padre fue muy comprensivo, porque no me daba permiso para salir para nada. Eso era incomprensivo, total. Tu madre le permitía más cosas. Mi madre es que si tu padre te deja, me dice tu padre. ¿Conociste a tus abuelos? Sí, y a un bisabuelo, al abuelo de mi madre también lo conocí. ¿Qué imagen tiene de ellos? Pues mejores que lo de los padres, pues que los abuelos siempre
vamos más para... Sí, eran como más cariñosos. Sí, Eran también allí de Uga, eran sí, toda la también, familia era de sí. Uga. Bueno, pues entonces, Lo que sí me acuerdo también, antes que me vino a la mente, cuando Franco sería que te daba la comida racionada, ¿no? Que tenías que ir a comprar a la sí. tienda. Comprar no, pues se compraba sin dinero. Te daban, tenía una cartilla de racionamiento. Si te tocaba medio kilo fideos, me acuerdo, los fideos venían por suelto así, unas rocas que tenías que partirlas, medio kilo de azúcar, el petróleo, el aceite, lo que tocaba era por... El petróleo también, sí. Sí, me acuerdo, el petróleo y el aceite por... Pero el aceite de cocinar o el aceite para... no el aceite de cocinar, era por tarrines, por medida. ¿Y el petróleo para qué lo utilizaban? Pues para el farol y para el quinquel, Claro, ¿y las cocinas de qué eran en ese de momento? petróleo. Y había una que tenía eso que le daba como gas, como aire, Ajá. que eran de gas, de mecha, le daba el aire y pues no sé, sí le daba con un tornillito que tenía, le iba dando de aire, será para Claro, que fuera la mecha, tenía mecha, era una mecha, sí. no sé si le llaman petróleo. Y otra también era con aceite, hacían la luz. Un algodoncito, cuando ponían aceite en una cacharrita y un algodón al centro, le hacía un retorcidito, lo quemaba, le daba fuego y eso iba haciendo luz, la quemaba. Bueno, me imagino que entonces la casa tenía olor a petróleo, porque Pues sí, claro, porque eso y también te parecía la nariz por la mañana negra de la de vacía, verdad. de la vela. Y Uno lo piensa. leías con una vela todas las noches y te daba para leer y ahora tienes una vela y no ves nada. En UGA había en ese momento colegios para que Sí, pudieran ir, tenían que había. trasladarse lejos. No, había un colegio de niños, sí, había. Eran poquitos. Pocos éramos, todos juntos, pero se iba al colegio. Yo fui de pequeña al colegio de Uy, después seguí aquí en Arrecife cuando vine para Arrecife. ¿Y cómo era la enseñanza que se daba en esos colegios? Una profesora sola, con una regla en paro grandísimo. Sí, bueno, yo aprendí lo que quiera que aprendí, lo aprendí allí, me gustó allí, sí. Aprendíamos, lo estudiamos todo con el mismo libro. El grado primero, grado segundo y grado tercero que lo llamábamos, eran unos libros gordos de petete. Y me acuerdo que mi madre le daba a mi padre, antes lo bueno era para los padres y lo más era para los padres, porque los padres eran los que tenían que ir a trabajar y tenían que estar bien atendidos. Más fuerte. A mi madre. Ay, por Dios. Mi madre a mi padre le daba todos los días una yema de huevo entera, con coñac. Eso era un alimento y se lo tragaba así entero, me acuerdo. La yema. Y la clara la iba a lo mejor de 2 días o 3, a juntar, poniéndola en una tarrinita. Y después una vez en semana hacía una tortilla con las claras. Y después eso lo cortaba pequeñito con aceite caliente y lo amasaba. Una cacharra de gofio y qué bueno era. Buenísimo ese aceite. Ese gofio revuelto con aceite calentita. Qué bueno. Y la tortilla esa blanca. ¿Hacían el gofio sin en casa? papa. Sí, hacían. Se tostaban y lo llevaban a moler. Que había molino en Uga. ¿Había alguien que tuviera coche allí en UGA? No, En ese bueno, sí, había un señor que tenía una guagua que era... O coche que cuando las personas tenían que ir a Recife, pues tal día voy a Recife, ¿sabes? Hablaban y ya se quedaban. Claro, el transporte público no como ahora, que hay No, ni todo el mundo tenía si coche. Si querían trasladarse a algún sitio, tenían que esperar o bien la guagua o ir caminando. O ir caminando de Yaiza a Uga, bastantes veces que fui. Incluso fui a hacer la comunión y fui por la mañana a las 5:30 y fui caminando a Yaiza, de Uga a ¿Y Yaiza. recuerdas pasar así como necesidades? Necesidad de cosas así, cuando Sí, yo claro. empecé ya una mujercita a trabajar, primero empecé en los apartamentos de Recife Playa, fui a desbloquear ya cuando empezó a venir los clientes. Y cuando yo les veía los yogures que tenían en la nevera, los clientes, ¿qué hacía yo? Le levantaba un poquito la solapa, la cosita esa que trae para abrirla, le levantaba un poquito la solapa, me chupaba. El líquido. Un churro. Después le echaba agua. Porque me decías que tú te fuiste a los 12 años a Arrecife con toda la familia. Sí, con se la mudaron. familia, sí. ¿A qué zona se mudaron? A San Francisco Javier. Y allí estuviste ya Sí, afincada. hasta siempre, hasta que me fui para FEMEAS. ¿En Arrecife donde estudiabas? Me empecé a estudiar en Generalísimo, que ya hoy no es Generalísimo, pero No. allí estuve un par de años. Allí ya teníamos aulas separadas, ya salíamos a recreo, había comedor. La primera vez que comí macarrones con salsa de tomate y queso rallado. Pero cosa rica para mí.
Siempre me Buenísimo. acuerdo. Me Buenísimo imagino. será. Pero a mí no me lo dieran y todavía me da por echarle queso rallado. Las cosas, pues no sé. Ah, no sabía que el Generalísimo tuviera comedor en Sí, aquella tuvo época. comedor, sí. Bueno, eso era para la familia, me imagino que era un alivio también Y poder... hombre, claro, para mí también era un alivio. Pero tu madre no era buena cocinera, ¿o qué? Sí, pero no había de todas las cosas, siempre había lo mismo. Ya te digo, cuando fui al apartamento, cuántos vasos de leche fresquita no me comí, me bebía. Entraba con un calor a trabajar y veía tantas cosas llenas de nevera que... Claro, que no. Mire, es que era yo, a uno le robaban, le cogíamos unos fideitos, a otros un poquito de becrén que tenían. Y después nos íbamos a un apartamento que estuviera libre y hacíamos una sopa, yo y otra compañera. Es que uno se ingeniaba Mira, con lo que que, fuera. estuviste en el Generalísimo hasta qué edad. Pues hasta que me fui, que me fue con 12 años, ya me quitó mi madre del colegio. Ajá. ¿Te parecía mejor vida la de Recife que la de Uga? Oma, ya tenía más condiciones, ya... La casa estaba mejor Sí, preparada, me sí, imagino. sí, ya cuando vinimos a Recife, sí. Ya teníamos una habitación para cada uno. Ajá. Una cama, antes teníamos una cama para 3 o 4 personas. Quedamos 2 para abajo, 2 para arriba, 2 para abajo. Bueno, después de salir del colegio, que fuiste a trabajar Sí, ya después... trabajando en casa, Ya tenía el novito. a esa edad, a los 12 años. Claro, sí, hombre. Lo mismo que era un vecino de aquí también de FME. Se fueron a vivir al barrio y ya uno se conoció allí. Pero ¿y ese fue el Y ya novio que empezamos. tuviste con el que Sí, te casaste? el único hombre que he conocido Sí, es el que tengo hoy en día todavía. pues tiene que ser un hombre interesante. No, interesante de guapo no, de bueno sí. Sí. Llevo 52 ya de casada. Ajá. Y tuve 5 años tonteando, bueno, de hola y adiós. ¿Empezaste a trabajar a qué edad? Bueno, digo, en tu Todo va a ser casa, con 12 en años. tu casa, pero Sí. luego me decías que habías trabajado en el Arrecife Playa. Sí, Ese fue el primer trabajo que trabajé, tuviste. sí. También trabajé en empaquetados de batata, en la cebolla, cuando empezaba ¿Eso dónde ya estaba, el empaquetado? en los vendancores que estaban saliendo a la salida de Recife, había Sí, sí. de tomate, y después también estaba Alberto Mendoza, era en San Bartolomé, que era de batata. ¿Cuánto cobrabas en esa época? Pues duro, serían 2 o 3 duros, como yo no sería. ¿Por Yo día? no me acuerdo. O por día o por semana. Yo ya el sueldo no me No, acuerdo. no te mucho. acuerdas. No, Pero eso de tener contrato y eso no. Quiero decir, ¿un papel firmado o si te... No, sí, ya yo ya llevo tenía, se acuerda eso y tenía de cuando la Recife Playa y no sé si anterior, ya tenía contrato. Y luego en el hotel, muchos turistas, en aquella época empezaba a llegar el turismo. Y ¿no? alemanes. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué trabajo Sí, hacías en el hotel? es hacer la habitación, la limpieza. ¿Qué tal era ese trabajo en Ese el trabajo. Arrecife Playa? ¿Te Sí, gustaba bueno, sí, a mí siempre me ha gustado ese el trabajo de apartamento, sí. ¿Tuviste cuánto tiempo en Un par de el hotel? añitos tuve, después estuve trabajando en el Parto Hotel Fariones también. Ah, vale, El vale, Parto vale. Hotel Fariones unos menos 8 años, ya más adelante. La relación con los guiris que llamamos ahora, Sí. me imagino que Pues ninguna, porque yo no Ninguna, tu sabía idioma. ni que fuera ni con los mudos. Ay, le voy a decir otra vez. Una vez entré a un apartamento en el Hotel Fariones, tenía todo el fregadero y todo el pollo lleno de vasos, copas y de losa, un montón, por allí todo. Y ellos sentados comiendo allí en la terraza más contentos, la pareja. Voy a la terraza y digo, ¿yo un petingle? Les pregunto, digo, ¿yo un petingle? Me dicen, yeah. Digo, pues ven para acá, ¿esto es para mí o para ti? Sí, para él. Digo, pues frégala si quieres. porque Pero te dejaron aquello Un montón de losas. Todo. Y ellos lo han sentado hiciste- tan tranquilos en la terraza. Yo solo digo a mis hijas, dice mamá, es que, digo, ¿qué quieres? Yo fui y le dije, yupitingle, porque es beber. Yupiquingui. No, yo no le dije pitingue, yo le dije yupitingle. Pero no lo entendió. Yo no entendía. Ay, Dios.